rendir varios exámenes de los distintos escalafones, y además me tocó también ser jurado en un par de oportunidades, y bueno, siempre, digamos, es una experiencia que es muy, muy intensa, muy agotadora, pero también es muy enriquecedora, o sea, es siempre una instancia de aprendizaje, inclusive en un examen que me tocó rendir, lo cuento a modo anecdótico, el primer examen que rendí para un cargo de magistral, lo reprobé, lo cual obviamente nunca es grato, pero la experiencia, aprendí un montón de la experiencia, con lo cual, sea como sea, de esto, digamos, va a salir algo que les va a servir más allá del examen en sí, ¿sí? Así que en ese sentido son experiencias que están buenas. Primero quisiera, no soy muy buena con esto, pero hice como una pequeña encuestita, pero porque me gustaría saber, pero por ahí me lo pueden decir mostrándome, se las voy a compartir, pero por ahí la pueden ir completando mientras vamos charlando. A mí me gustaría que esto, o sea, si ustedes tienen preguntas, me pueden interrumpir, levantar la mano, poner en el chat, que si se puede hacer una conversación, está buenísimo, pero me interesa saber, entre quienes están acompañándonos en este momento, si ya en algún momento, si es la primera vez que rinden un examen técnico jurídico, no sé, tal vez es un público heterogéneo, y si trabajan en el MPD o si tenemos personas conectadas que también por ahí trabajan por fuera de la institución. Entonces yo se los mandé ahí, y ahí ya me van apareciendo las respuestas. Para la mayoría no es la primera vez, y la mayoría va trabajando en el MPD. Bueno, espero, digo, si tienen experiencia, quienes tienen experiencia rendí varias veces, pero nunca con las nuevas leyes, dice María. Bueno, si tienen experiencia rindiendo, puede ser que muchas de estas cosas que vamos a abordar ya las, digamos, estén familiarizados. Y también los y las invito a compartir lo que ustedes piensen, tal vez, de las cuestiones que vamos viendo. Eso va a hacer que sea más rico, ¿sí? Reitero, no voy a focalizar tanto en cuestiones de fondo. Sí entiendo, porque aparte también la idea es que las distintas exposiciones se puedan complementar. Sí, también entiendo que puede haber algún interés en particular, sobre todo con la cuestión de refugiados, que es con lo que trabajo. Si les quedaron dudas sobre ese tema, también hacia el final podemos, digamos, puedo responder preguntas sobre eso, no hay ningún problema, sobre cualquier otra cuestión. Yo, digamos, lo que me gustaría abordar es, por un lado, o sea, son básicamente las cuestiones que creo que son importantes con base en la experiencia, que tengan en cuenta al momento de encarar, ¿sí?, un examen, un concurso de esta naturaleza, ¿sí? Y hay algunas cosas que van a ser necesariamente, obvio, la preparación previa, ¿sí?, que tienen que tener en cuenta, y algunas cuestiones que son importantes para tener en cuenta el día que efectivamente rindan el examen. Reitero, me interrumpen con preguntas o podemos también hacer después al final una conversación más abierta. Lo primero que me parece importante es, perdón, que acá tenía muchas ventanas abiertas, conocer cuál es el marco institucional en el cual se inserta el examen, ¿sí?, y el rol para el cual ustedes están concursando, ¿sí? Entonces, es fundamental que, más allá de, obviamente, estudiar, o sea, los temas que tienen en el listado de temas, lean, digamos, y tengan, digamos, un conocimiento un poco más amplio de la ley del Ministerio Público de la Defensa, que lean o repasen, ya lo deben haber, para quienes ya están hace muchos años en la institución o quienes ya ni rindieron, ya los deben haber leído varias veces, pero que repasen el régimen jurídico del MPD e inclusive el reglamento de concursos, ¿sí? O sea, conocer bien cuáles son las reglas que rigen el concurso. La ley del MPD, obviamente, les
marca cuáles son los tipos de actuación, ¿sí? Que les pueden, digamos, los tipos de actuación en los cuales les va a tocar intervenir o asumir el rol que sea en el examen que les toque, ¿sí? Entonces, digamos, genéricamente les toca actuar en el marco de una defensoría pública oficial, ¿sí? Pero ahí, digamos, de acuerdo a lo que surja del caso que les toque, esa intervención puede llegar a ser una intervención del 42 como Defensoría Pública Oficial, puede llegar a ser una intervención complementaria como Defensoría de Menores Incapaces. Si están en el examen ordinario, hay, digamos, en lo que es civil ordinario tienen distintas también roles, están también las defensorías públicas, tutorías y curadurías, entonces, de acuerdo al examen que a ustedes les toque, ustedes van a tener que identificar en qué rol, digamos, se van a tener que posicionar, ¿sí? Y en función de eso también cuál es la actuación que van a tener que desplegar. Entonces, eso es importante conocerlo. Esto seguramente, de vuelta, para quienes trabajan en la institución o quienes ya rindieron varias veces, seguramente a esta altura es obvio, pero es importante tenerlo presente. Y lo que ustedes les van a, digamos, a tomar, que surge, por eso digo, también parece obvio, pero leer el reglamento de concursos, si se fijan ya ahí les dice en qué consiste la prueba de oposición y de ahí pueden extraer, digamos, cuáles son las cuestiones que son tenidas en cuenta al momento de evaluar, digamos, un examen de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elaborar una solución a un problema jurídico, ¿sí? Y van a tener que demostrar, digamos, su conocimiento técnico sobre ese tema y también, digamos, desde la perspectiva de la función que cumplimos en el Ministerio Público de la Defensa. Y si se fijan en el artículo 17, inclusive se pondera expresamente como contenido obligatorio la evaluación de la perspectiva de género de los y las postulantes, ¿sí? Entonces, eso ya vamos teniendo indicios de qué cosas sí o sí vamos a tener que tener en cuenta con cualquier caso que tengamos enfrente nuestro. Y tienen ahí identificados cuáles son las cuestiones que se evalúan, ¿sí? La consistencia jurídica, la pertinencia para los intereses de la parte en cuya representación se actúa, el rigor de los fundamentos, la corrección del lenguaje, el sustento normativo, jurisprudencial y dogmático invocado. Entonces, el combo de todo esto, digamos, es lo que hace a un examen, digamos, que va a ser lo mejor posible. A mí me parece que la cuestión de los intereses es súper importante porque de vuelta se vincula al rol que nos toca asumir, ¿sí? Esto no es un examen teórico, ¿sí? En el cual yo solamente tengo que demostrar que sé mucho de derecho, que estudié, no sé si me toca un tema de salud, por ejemplo, que manejo, o sea, que mucho el tema, ¿sí? Y que estudié un montón y que tengo todo este material. No es solamente demostrar conocimiento de fondo, ¿sí? Sino que acá hay una cuestión operativa, así que hace a que ustedes están representando un interés en particular, ¿sí? Y tienen que demostrar que asumen ese rol, ¿sí? Y el compromiso con esa función que en definitiva es representar los intereses de la persona que les toca asistir o, digamos, el rol que sea que les toque asumir, si, por ejemplo, tienen que dictaminar en carácter de Defensoría de Menores Incapaces, por ejemplo, teniendo en cuenta la función que tengan que cumplir. Con respecto a la preparación previa, que es fundamental, es en la que están ustedes ahora transitando, esperen que quiero chequear en qué quedó nuestra encuestita. Con respecto a la preparación previa, yo me imagino que ustedes deben estar, bueno, estudiando y preparando el material que tienen que llevar, ¿no? Seguramente quienes ya rindieron muchas veces deben tener sus carpetitas de materiales a las que vuelven y que las tienen que actualizar, y quienes rinden por primera vez están transitando ese camino. Desde ya, tener en cuenta qué material se puede llevar y qué no, ¿sí? Para evitar problemas el día que tengan que rendir, eso se los informan de concursos, pero en principio ya se sabe que todo lo que sean modelos descritos no lo pueden llevar, entonces ahórrense, digamos, el disgusto si tienen algún libro que tal vez tenga modelos o alguna cosa por el estilo. Y
Algo que, a ver, si ustedes ven, obviamente los temarios de los exámenes son muy amplios, ¿no? O sea, los temas son en un punto inabarcables en el sentido de que hay muchísimo material, hay mucha jurisprudencia, las normas tal vez es más acotado, obviamente, siempre tengan no solo las normas de fondo locales, ¿no? Bueno, la ley de amparo, el Código Civil, la ley de medidas cautelares, lo que sea que corresponda, digamos, al tema que les toque, sino también recuerden llevar la Constitución, los tratados y los instrumentos de derechos humanos, tengan, digamos, siempre todo eso a mano, porque obviamente es importante poder eh, invocarlo, ¿sí? Para que el caso, no, o sea, que la solución que ustedes propongan no esté solamente basada en normas de derecho interno, sino que también tenga un anclaje en el derecho internacional de los derechos humanos. Analía, Y perdón, ¿te sí, puedo interrumpir? Vos dijiste que se podía, ¿no? sí, obvio, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te quería hacer la siguiente pregunta ahora que estás hablando del material que se puede llevar, que tengo dos dudas puntuales porque tengo como diversas fuentes que dicen distintas cosas. Em, que es una, entiendo que fallos enteros se puede llevar y no hay problema, pero la consulta es sobre las colecciones de fallos, viste que el repositorio tiene un montón de esos que son muy útiles con Ujú, fragmentos, ¿no? Esa sí. sería la primera pregunta, si se puede llevar fragmentos y no el fallo entero. Y la segunda sería, si bien entiendo, eso está claramente en la página, que no se puede llevar resúmenes manuscritos, la pregunta es si se puede llevar resúmenes hechos en computadora o bien dentro de los mismos textos, por ahí una fotocopia a los costados que tengan acotaciones manuscritas. Esos que serían como medio zonas grises que tengo esa duda. Gracias. No, por favor. Mira, con respecto a lo del repositorio, a ver, yo no trabajo en concursos, con lo cual el mejor lugar a donde, ante la duda, resolver estas, porque quienes van a hacer esta determinación en definitiva, sobre todo si son zonas grises, es, digamos, quienes implementan estas cuestiones, que es la Secretaría de Concursos. Con respecto a los boletines y demás que hay del repositorio y de los resúmenes de fallos, yo entiendo que no hay ningún problema. De hecho, yo he llevado, o sea, no, digamos, nadie pretende que ustedes lleven todos los fallos enteros, completos, o sea, no necesariamente tiene que ser de esa manera, y el material que está en el repositorio del MPD en particular es súper útil, y los boletines, sobre todo de jurisprudencia que tienen allí temáticos, me parece que son una herramienta, inclusive que hasta les ahorra tener que hacer la tarea de hacer resúmenes de fallos en la computadora, ¿sí? Con los sumarios. Pero yo creo que con eso no hay ningún problema, ¿sí? Con todo lo que sea, que no sea, digamos, modelos, ¿sí? O que se pueda interpretar como que es un modelo o un esquema, digamos, de un escrito. ¿Me explicó? Así que, digamos. Ah, y después lo de las anotaciones en el costado, Sí. para mí, si tenés hechas algunas anotaciones al costado, entiendo que no debería haber problema porque es material por ahí que ya tenés de antes, pero de vuelta, no, digamos, yo creería que no hay problema, ¿sí? Si estudiaste el material, le hiciste una acotación, pero esas dudas, lo mejor que pueden hacer igual es canalizarlas también Claro, con mejor eso, concursos. eso tan puntual, porque por ahí por una cosa no está al lado y me dicen, no, esto me lo tenés que dejar, y digo, bueno, listo. Está bien, listo, me voy. A mí nunca me pasó, sí, claro. Ahí están diciendo, sí, yo tampoco nunca tuve problema con eso. Ay, sí, Fíjense lo que dicen los comentarios. gracias. Por eso, si yo les digo mi experiencia, jamás tuve problema con eso, pero eh, y, y lo que se revisa es eso, que no estén incumpliendo expresamente con lo que se dice que no pueden llevar, ¿sí? Sí, sí, Eh, obvio, modelos, cosas muy groseras que hay que lo hice yo. claro, sí, 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 pero resúmenes de- sí, o Bueno, que uno tenga, bueno, no importa, camuflada alguna cuestión, ¿no? Pero eso no se puede hacer, obviamente, pero después con el resto no hay problema. sí, el modelo de Eh, examen anterior, qué sé yo, alguna cosa muy grosera, no sé. claro, sí, 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 sí. Eh, bien.
Entonces, sí, igual volviendo a esta cuestión de la jurisprudencia y demás, hagan uso del repositorio del MPD, porque también, digamos, piensen que ustedes es imposible, o sea, que no van a poder leer todo, y no es que ya lo saben, digamos, no es que todo el material que ustedes lleven lo van a haber estudiado, digamos, al detalle, pero sí es importante poder tener el material ordenado para poder saber dónde consultar y poder rescatar, digamos, las jurisprudencias, sobre todo, que les pueda llegar a servir en apoyo de sus argumentos. Ahora después vamos igual a cómo reflejar eso, digamos, en el examen, el día del examen, ¿no? Pero como preparación previa. Después lo otro que también está bueno tener y que es importante y que me parece que es útil, es el compendio de resoluciones de la Defensoría General, que está publicado también en la página, que si no lo tienen después les puedo también compartir el link. Ese compendio que tiene todo lo que son las recomendaciones generales y las instrucciones, digamos, las distintas cuestiones a tener en cuenta. Hay varias resoluciones que se vinculan a el tipo de intervención que les puede tocar tener en los distintos temas que tienen en el examen, que son importantes. Por ejemplo, hay una resolución que hace referencia a la intervención de las defensorías de menores e incapaces en los casos de desalojos en los cuales haya niños, niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones suman, digamos, al momento de abordar un caso, y son importantes conocerlas. Digamos, puede ser que les marquen directamente cuál es la actuación que ustedes tienen que asumir, pero también que sumen en cuanto a que ustedes desplieguen, digamos, una estrategia mejor, más completa, ¿sí? Frente al caso concreto. Ahí les voy a pasar en el chat este compendio, igual después esto se los podemos compartir con posterioridad, pero ahí lo tienen. Otra cuestión que me parece que es útil, después ustedes, bueno, tienen los que rinden federal ya tienen las fechas, con lo cual obviamente hay que priorizar a qué darle importancia, ¿no? Cuando el tiempo es limitado. Pero si tienen tiempo, me parece que también está bueno para tener en cuenta para estos o para exámenes futuros, que también es muy útil poder ver la información que tienen en la página del MPD, en la sección de concursos de los concursos anteriores, ¿sí? Sobre todo los de la misma jurisdicción para la que están rindiendo, porque toda esa información está publicada, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a poder ver, por ejemplo, de los concursos técnicos jurídicos, no penal federal y no penal ordinario, previos, los de hace 2 años, ahí van a poder ver las consignas de los exámenes en ese momento, están publicadas, van a poder ver los dictámenes, eso de cualquier concurso, ¿no? Pero, digamos, los dictámenes de las evaluaciones, digamos, y eso es útil porque, si bien obviamente los exámenes varían, los jurados varían, etcétera, ahí pueden ver, digamos, cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta en general para poder, digamos, para evaluar los exámenes a la luz de lo que les marca el reglamento de concursos en el artículo 17, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las observaciones más frecuentes? ¿Cuáles son las cosas que se tienen en cuenta, que se suelen ponderar como, digamos, como que son destacables, cuáles son los problemas que suelen marcarse, cuáles son las omisiones que se suelen marcar, etcétera? Entonces, si tienen tiempo, un ratito para chusmear, no digo que se los lean todos, porque aparte son largos, pero sirve, ¿sí? Como para que se posicionen en el chip que les digo, ¿no? Es el chip de qué tipo de examen estoy rindiendo. Sobre todo, reitero, para quienes rinden por primera vez, ¿sí? Que por ahí uno piensa un examen, por ahí, digamos, estamos acostumbrados a rendir exámenes en la facultad, entonces entender que la lógica de esto es diferente, ¿sí? Y me parece que la lectura no solo de las consignas que tenemos la ventaja de que están publicadas, sino también de los dictámenes, nos puede ayudar a entender mejor cuál va a ser ese chip que tenemos que ponernos ese día. Y lo otro que también me parece que es útil para esto es la lectura, si tienen tiempo, de
los informes anuales del MPD. Ahí veo que Paula pregunta el link para consultarlas. Yo después, todo esto se los podemos pasar, se lo paso a Valentina y, digamos, se los podemos compartir, o ahora en un ratito, si no, al final, para no estar por ahí cortando, se los copio todos en el chat, pero están en la página del MPD, en la sección de concursos, y ustedes van a concursos técnico-jurídico, ahí les aparecen todos, pueden elegir que les muestre todos los exámenes, ponen control V, Buenos Aires, y van a ir para los viejos, y ahí los pueden ver, ¿sí? Pero después se los compartimos. Lo otro son los informes anuales del MPD, ¿sí? Los informes anuales, que es que el Ministerio Público de la Defensa presenta todos los años al Congreso, y que son muy largos, ¿no? para que los lean completos, pero si ustedes se fijan en esos informes, sobre todo en los de los últimos años, la descripción, digamos, de la actuación de las áreas de la Defensoría, digamos, que tienen la competencia para la cual ustedes están, la jurisdicción para la cual ustedes están concursando, ahí van a poder ver una descripción de cuáles son las tareas que se llevan a cabo en esa dependencia, y sobre todo, más allá de, porque ustedes, digamos, no es que van a estar, no es que el examen les va a decir, ustedes son tal defensoría, ¿sí? Pero, digamos, más allá de eso, lo que les sirve es poder ver el tipo de casos con los cuales se suele lidiar. Se hace referencia a jurisprudencia, a casos destacados que por ahí hubo durante el periodo anterior. Entonces eso también puede servir. No significa que les va, digamos, no necesariamente significa que vayan a tomarles un caso de esos, digo, no es que sea un indicio de eso, pero sí les puede ayudar a prepararse y a ver la práctica, sobre todo eso para quienes no trabajan tal vez estos temas, ¿no? Si ustedes trabajan por fuera de la institución, o en una defensoría, no sé, o en una comisión, o en un área, digamos, que no está en el día a día de los temas que son objeto del concurso, poder leer lo que hizo la defensoría que sí trabaja esos temas durante los últimos años, ¿sí? En qué temas, qué tipo de casos se les presentaron, qué por ahí intervenciones destacadas tuvieron o qué fallos tuvieron, también puede ser muy útil para poder, de vuelta, empaparse, ¿no? En el rol y poder saber por dónde orientarse, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Y la otra es, ustedes también tienen el listado de cuál es el jurado, ¿sí? Que va a intervenir en su conjunto. También puede ser una buena idea, no significa absolutamente nada, o sea, no vamos a decir nada de esto respecto del contenido del examen, pero sí siempre es bueno saber, digamos, a qué se dedican quienes integran el jurado, si tienen algo escrito, digamos, eso también puede ser algo útil si tienen tiempo de sobra, como para poder hacer esta preparación previa, ¿sí? Bien, entonces después les termino de pasar los links que les pueden servir de lo que mencioné hasta ahora. A ver, esperen que están haciendo alguna pregunta ahí, no la quiero dejar pasar. ¿Hay alguna aproximación a la fecha de examen del no penal ordinario? No, eso yo no lo sé. Yo no manejo las fechas, digamos. Sé que ayer publicaron la del federal y cuando esté la del no penal ordinario la publicarán, pero eso no lo sé. Hasta ahora, la semana pasada, ¿no? Publicaron el de ejecución, esta semana publicaron el de federal, con lo cual eso hace pensar que por ahí cada semana van a estar publicando el de algún examen, pero no sé en qué orden. Bien, entonces, yendo a la cuestión del día D, ¿sí? El día del examen. De vuelta, voy a decir algunas cosas que pueden ser un poco obvias, pero que no son obvias. Lo primero es leer muy bien la consigna, ¿sí? Y el caso que se les presenta, ¿sí? O sea, yo sé que esto puede parecer una obviedad, pero lo subrayo con un cartel luminoso, ¿sí?
Tómense el trabajo, o sea, seguramente van a estar nerviosos, digamos, pero tómense el trabajo de leerlo, digamos, tratar de leerlos con tranquilidad e identificar bien cuáles son los hechos centrales, ¿sí? Poder separar lo que son los hechos importantes de los que tal vez son, digamos, no son tan centrales, y poder identificar bien qué les están pidiendo, ¿sí? Y qué tipo, digamos, desde qué lugar ustedes se van a tener que parar, ¿sí? Si miran ejemplos de consignas como están publicados en la página del MPD, ahí lo van a poder ver. En algunos casos se presenta una persona en la defensoría pidiendo asesoramiento, que necesita patrocinio, en algunos casos les llega a la defensoría en vista un expediente, ¿sí? Entonces, identifiquen bien en qué rol les va a tocar intervenir, ¿sí? Para poder definir cuál es el tipo de actuación que van a tener que desplegar, que sea de su competencia, ¿sí? No les van a pedir esto, o sea, digamos, ustedes van a tener una cantidad, un espacio limitado, ¿sí? O sea, no pueden escribir todo lo que quieran, tienen que controlar, o sea, tienen un límite a la cantidad de páginas que pueden escribir y por lo tanto no les van a pedir que escriban, que redacten escritos, ¿sí? O sea, ustedes lo que tienen que hacer es exponer, digamos, la estrategia, ¿sí? O sea, digamos, la solución jurídica que proponen y fundamentarla, pero no es que tienen que redactar un escrito, ¿sí? O escritos, no es que tienen que hacer un amparo, ¿sí? Sino explicar la estrategia. De todas formas, siempre, vuelvo al cartel luminoso, lo que tienen que hacer es leer muy bien la consigna más allá de lo que cualquier persona les haya podido decir antes con base en su experiencia, ¿sí? De qué es lo que van a tomar, qué es lo que suelen tomar. Lo que les van a tomar es lo que les van a tomar ese día. Entonces, lean bien la consigna. Bien, como les decía, entonces van a identificar el rol que tienen que asumir y asumirlo, ¿sí? O sea, es un examen para un cargo en la defensa pública, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que implica nuestro rol como defensa pública? ¿Sí? Lo más probable es que no vamos a tener que ser expulsivos, ¿sí? O sea, con la respuesta que demos, ¿sí? Con nuestra intervención, ¿sí? Vamos a tener que actuar en defensa de los derechos de la persona que se presenta, o digamos, en el caso, como con algún derecho vulnerado. Lo más probable es que sea una situación de ese estilo. Ahí puede ocurrir, por ejemplo, se da la particularidad, nosotros estamos hablando de exámenes en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes tienen, por ejemplo, en el examen el tema migrantes y refugiados. Entonces, en el examen, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría tenemos la Comisión del Migrante, que tiene competencia para apelar órdenes de expulsiones, la Comisión de Refugiados, donde yo trabajo, intervenimos con las solicitudes de refugio y hacemos también recursos, etcétera. Entonces, si en un examen que es en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes tienen un caso, por ejemplo, en el temario está migrantes, donde se presenta en su defensoría una persona con una orden de expulsión, supónganse, en plazo para recurrir, y ese es el caso, ¿sí? Bueno, y la pregunta es, ¿qué harían ustedes? Si la respuesta es, bueno, lo derivo a la Comisión del Migrante para que se lo apelen, punto. O sea, eso, digamos, ustedes se tienen que colocar en el rol, por eso digo, lean bien, ¿no? Que les toca asumir y, digamos, no deja de ser un caso hipotético, ¿sí? Entonces, asuman la intervención que corresponde para defender los derechos de esa persona. En ese caso, hay que apelar esa orden de expulsión, ¿sí? Hay que recurrirla, entonces expliquen cuáles son los recursos. No estoy diciendo que no puedan hacer mención a que existe la Comisión del Migrante o a que la Comisión del Migrante podría tener esa intervención, pero ustedes tienen que explicar cuál es la estrategia jurídica en el caso. ¿Me siguen con esto? Porque si no, a veces se pueden generar ahí algunas confusiones. Ale, Nieva, sí. Hay varias personas con la mano levantada, no sé. Sí, buenas tardes.
Una consulta. Bien. Por ejemplo, en el caso, o sea un caso de amparo o en esta cuestión de refugiados que usted está hablando en este momento, se encuentran intereses de los niños, niñas o adolescentes. Yo me posiciono como defensora, en este caso, supongamos, el papá que es expulsado. Pero en los fundamentos yo puedo decir, bueno, teniendo en cuenta que hay intereses de los niños y niñas adolescentes comprendidos, solicitamos que se corra vista también de esta solicitud o de este pedido eh, al asesor de menores, puedo también pedir y fundamentar todo eso como también una estrategia de defensa, y teniendo en cuenta también de que hay los derechos de niños y niñas adolescentes involucrados. Si puedo hacer mención eso, por más que no es mi rol, si puedo hacer ese tipo de acotación en el examen. Sí, sí, no solo podés, sino que te diría, sí, o sea, es tu rol en el sentido de que vos no vas a ser vos no sos en ese caso, digamos, la que va a intervenir como Defensoría de Menores, pero sí es tu trabajo en ese, por ejemplo, en ese recurso que vos presentes en representación de esa persona migrante, pedir que se dé esa intervención, ¿sí? Entonces, esas cosas sí justamente las tienen que, ahora también voy a ir con un poco más de profundidad en eso, pero una de las cuestiones es identificar no solo los planteos, digamos, el caso va a tener una cuestión central, ¿sí? Como puede ser un amparo, ¿sí? O una orden de expulsión que tiene que ser recurrida, por poner los ejemplos que vos mencionaste, ¿eh? Pero el caso seguramente presente otras aristas, ¿sí? Algunas de las cuales tal vez puedan ustedes dar de manera directa el asesoramiento, o sea, cuestiones que requieran o un asesoramiento o una derivación, ¿sí? O que tomen, digamos, que lleven a cabo actuaciones extrajudiciales, ¿sí? Actuaciones extrajudiciales que pueden ser previas, por ejemplo, como necesarias para poder preparar la vía, ¿sí? Por ejemplo, intimaciones, ¿no? En el caso intimar a la obra social, ¿no? Como de manera previa a presentar un amparo, o para recabar prueba, ¿sí? Pero también pueden ser cuestiones extrajudiciales en realidad paralelas, ¿sí? O de otro tipo de situaciones o de vulnerabilidades que puede presentar el caso. Puede ser que en esta orden de expulsión sea una mujer migrante que tal vez hace referencia a alguna cuestión de violencia de género, entonces puede ser pertinente derivarla, ¿sí? A una defensoría para que la asista con una denuncia por violencia familiar, o a la OBD. Puede haber, bueno, esto que mencionas el ejemplo que vos pones, que hay niños, niñas y adolescentes que se pueden ver afectados, es algo que directamente vas a tener que plantear vos, ¿sí? Y lo haces en representación de la persona que vos estás asistiendo, ¿sí? En ese marco. Así que todas estas cuestiones también es importante que las tengan en cuenta, porque van a ser a la intervención más completa, ¿sí? Algunas cuestiones serán esenciales, ¿sí? Si se omiten, y otras van a sumarles un montón, ¿sí? No sé si había otra Es mano decir, levantada, me parece que no. doctora, disculpe, Otra pregunta por acá. llegado al caso que Sí. nosotros nos toque analizar, yo puedo comenzar desarrollando ese examen, si es que amerita hacer algunas medidas previas, extrajudiciales o algún otro tipo de medida. Yo puedo comenzar mi examen diciendo, bueno, obviamente todo fundado y explicado, que previo a una acción de amparo, supongamos, la defensa solicitaría X, tal motivo, o sea, todo eso, y después podría continuar con el desarrollo de lo que consistiría, por ejemplo, un amparo, medidas cautelares, todo eso. O sea que pueden empezar haciendo el examen argumentando un tipo de medidas previas. Sí, porque ustedes lo más probable es que lo que a veces las consignas son más amplias y a veces son un poco más específicas, pero en líneas generales de lo que se trata es, frente a ese caso que a ustedes se les presenta,
explicar y desarrollar cuáles son las estrategias que ustedes desplegarían para, en el caso, y a través de qué vías las llevarían a cabo, ¿sí? Entonces, tal cual, o sea, y obviamente que, bueno, si hay una cuestión de un orden lógico, ¿no? O sea, si yo tengo medidas extrajudiciales previas, ¿no? Para preparar la vía, por ejemplo, para algún tipo de acción judicial, sí, obviamente, vos podés empezar diciendo, bueno, mi estrategia va a ser esta, para esto yo primero voy a hacer esto, ¿sí? Lo fundás, y luego pasás a la cuestión de fondo, ¿sí? Pero eso está perfecto. Primero, ahora reitero, voy a ir volviendo sobre estas cuestiones, pero una cuestión importante es tener en cuenta la extensión que tiene el examen, ¿sí? Y poder manejar el tiempo, ¿sí? Que ustedes tienen, que van a tener para hacerlo. Perdón, alguien había preguntado ahí en el chat si el material solamente podía ser, sí, todo impreso, digital nada, les van a hacer dejar, creo, el celular inclusive. La extensión que tienen y manejar el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, no sé cuánto van a tener qué espacio, digamos, les van a dar, 4 carillas, 2 carillas, no sé qué extensión van a tener, eso lo van a tener ahí en la consigna, pero no es ilimitado, ¿sí? Entonces, administren también, no solo el tiempo que tienen, o sea, cuánto tiempo le van a dedicar a, por ejemplo, el despliegue de supongamos que es un caso en donde la estrategia principal es un amparo. Y ustedes pueden tener una serie de medidas extrajudiciales, ¿no? Para recabar prueba, para preparar la vía, y también algunas cuestiones de derivaciones que ustedes puedan hacer, ¿no? Para abordar otros por ejemplo, otras cuestiones vinculadas a los derechos de las personas que asisten, y tal vez también les quieren pedir intervención a algún área de la defensoría. Bueno, tienen algunas cuestiones que hacen a una intervención súper completa, ¿sí? Interdisciplinaria. Eso está buenísimo, pero no dediquen el 80% del examen a esas cuestiones y le dejen un 20% al amparo. En definitiva, donde van a tener que desarrollar todos los requisitos de admisibilidad, procedencia, seguramente tengan que pedir una cautelar, también tienen que explicar la procedencia. Entonces, administren ahí el espacio, ¿sí? Porque o sea, y prioricen, digamos, para poder digamos, que el examen quede balanceado, ¿sí? En cómo ustedes exponen en el limitado espacio que tienen la estrategia de intervención, ¿sí? Y esto me lleva por ahí a una cuestión que a veces puede pasar que o sea, cómo administrar ese espacio, ¿no? Suele ocurrir que, por ejemplo, se encuentre con que, como es, reiteran, ¿sí? O transcriben, mejor dicho, los hechos del caso, ¿sí? O sea, ustedes tienen ahí los hechos en la consigna, no hace falta, digamos, repetirlos, ¿sí? O sea, ustedes tienen que usar esos hechos, ¿sí? Para, digamos, relacionarlos con el derecho aplicable para poder desarrollar sus argumentos, pero no dediquen 2 párrafos a decir, en este caso, estamos ante un caso en el cual una persona fue a la obra social, no le quisieron cubrir el tratamiento, entonces después hizo esta cosa. No hace falta que repitan lo que surge de los hechos, ¿sí? Porque eso les va a sacar espacio, ¿sí? Si fuera un escrito de verdad, donde ustedes tienen una sección que es hechos y no tienen límite de espacio, buenísimo, pero acá no pierdan espacio y tiempo con eso, ¿sí? Y lo mismo con lo que es la transcripción de párrafos enteros de normas o de jurisprudencia, y ni hablar de doctrina. O sea, no es que no pueden, o sea, tienen que citar, digamos, normas, jurisprudencia, pero no es necesario que digan el artículo 8 dice 2 puntos, y transcriben todo el artículo 8 que les ocupa un párrafo entero. O sea, extraigan las reglas, ¿sí? De las normas, tomen la jurisprudencia, o sea, qué es lo que ustedes necesitan de eso, y articúlenlo siempre con el caso que tienen enfrente, ¿sí? Eso es recomendable también en un escrito que tenemos que hacer en la vida cotidiana. Tampoco está bueno que sean todos párrafos, transcriptos textuales, ¿no? Es mejor siempre poder leer la argumentación. Pero acá, donde vuelta tienen un espacio limitado,
no, no pierdan, digamos, tiempo y espacio transcribiendo artículos innecesariamente. Maximiliano tiene la mano levantada. Maximiliano. Tal vez fue sin querer. No sé si Maximiliano tenía alguna pregunta, si no, igual, esto no es hable ahora o calle para siempre, la podés usar más adelante. Ah, bueno, sin querer. Bien. Entonces, bueno, les decía esto, que no es necesario transcribir, digamos, sino más bien usar el material que tienen para poder articularlo con el caso y poder plasmar el argumento de una manera clara, ¿sí? Que esté bien fundamentado, pero que no necesariamente tiene que ser una transcripción textual de otro material, sino que es preferible que ustedes desplieguen su propio desarrollo con los fundamentos, siempre, por supuesto, con los fundamentos correspondientes. En cuanto a la estructura, digamos, o sea, ustedes, en este sentido, un poco lo que hablábamos a partir de lo que preguntaba Ale, frente al caso van a tener que elegir, identificar cuál es la vía o vías a través de las cuales ustedes van a canalizar los reclamos o los planteos que tengan que hacerse, ¿sí? O los argumentos. Entonces, y una vez identificadas esas vías, van a tener que desarrollar los requisitos de admisibilidad y de procedencia que cada una de ellas pueda tener, tanto en lo procesal como analizar también en el fondo, digamos, del caso, es decir, cuáles son los derechos en juego que estén vulnerados en el caso concreto. Todo esto siempre bajándolo, ¿sí? Al caso, o sea, aplicándolo al caso concreto, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, no sirve, digamos, que solamente hablen de lo que es el derecho a la salud y lo que dicen todas las observaciones generales y lo que dice la jurisdicción, que solamente desarrollen el fondo como si fuera un examen teórico. No, sí, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar eso al caso, ¿sí? O sea, no es un examen teórico. Y tengan presente, para poder, digamos, en las cuestiones que ustedes tienen que identificar justamente para poder decidir cuál es la vía o las vías a través de las cuales van a canalizar sus planteos, todas las cuestiones, digamos, vinculadas a los plazos, ¿sí? O sea, ¿cuándo viene esta persona? ¿Qué me trae, digamos? ¿Cuál es la vía que yo elijo? ¿Tiene un plazo? ¿Estoy en plazo? ¿Hubo una notificación? ¿La notificación estaba bien hecha? Si ya se pasó el plazo, yo puedo cuestionar esa notificación, puedo hacer un planteo de nulidad. Háganse también cargo de todas esas cuestiones, ¿sí? Porque tal vez ustedes pueden identificar bien que de lo que se trata es de presentar un recurso contra una orden de expulsión, por poner un ejemplo, pero tienen que identificar qué recurso, porque hay distintos recursos según en qué etapa del procedimiento estemos, si la persona está en plazo para interponerlo, si eso se va a relacionar también con cuándo fue notificada, cómo fue notificada. Entonces, no es solamente decir, bueno, es un recurso, el recurso directo de la ley de migraciones, ¿sí? Entonces, eso son todos los distintos elementos que tienen que tener en cuenta para que su respuesta para que su desarrollo esté bien fundado, completo y que aborde todas las cuestiones que tiene que abordar, las cuestiones mínimas que tiene que abordar, porque después el examen estará mejor, obviamente, de acuerdo a una serie de factores, como los parámetros que surgen del 17 para poder evaluarlo, pero hay cuestiones mínimas, básicas, sí, que hay que abordar. Marina dice, para reforzar nuestro planteo, ¿puede nombrarse jurisprudencia de la Cámara del lugar en que rendimos? Sí, seguro. Y de hecho, bueno, uno lleva, digamos, jurisprudencia y tenés ahí los boletines, citás un poco también, uno cita lo que tiene a mano, pero ni hablar que si lo que se está citando es pertinente porque es del fuero, de la jurisdicción, siempre, obviamente, eso también es algo bueno. Gonzalo tiene la mano levantada. Sí. Hola, Analia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Sí. Cuando citamos jurisprudencia,
nosotros ponemos el fallo, bueno, que citamos, pero ¿podemos poner la oración o un párrafo de ese fallo? O en mi caso yo ya rendí, anteriormente puse oraciones, no ponía un párrafo entero. No sé si es mejor o directamente cito el fallo y es suficiente con eso. Sí, a ver, todo está, ninguna de las dos cosas están, ninguna está mal, ¿sí? Está bien, o sea, estos son como consejos generales, ¿no? Obviamente. Vos podés parafrasear, ¿sí? O sea, no poner una cita textual, sino parafrasear, o sea, que esto es un criterio que surge de tal jurisprudencia y la citás, ¿sí? O sea, siempre hay que citarlo, ¿no? Podés transcribir una oración o una frasecita en particular que a vos te interesa poner, porque tal vez lo dice de una manera tan clara, digamos, que te sirve. Tampoco es que esté mal que transcribas un párrafo, digo, es jurisprudencia en definitiva, nosotros lo haríamos en un escrito. Yo lo que digo sí es que tengan cuidado con esas transcripciones por la cuestión del espacio, más que nada, que a veces, si hacemos el ejercicio de pensar, puedo decir esto de una manera un poquito más acotada, me da espacio para poder desarrollar más los argumentos y hacer mi desarrollo propio, y que el material que yo tengo en realidad sirva para justamente como fundamento, ¿sí? Pero sí, por supuesto que podés citar oraciones, de jurisprudencia, ¿sí? Lo que no pueden dejar de hacer es la operación lógica, ¿sí? Que es la aplicación del derecho al caso, ¿sí? O sea, la estructura, como una forma de estructurar el argumento en un escrito, digamos, jurídico, ¿sí? Donde yo tengo, bueno, identifico cuál es la cuestión, ¿sí? Que tengo enfrente, desde qué rol me paro, ¿no? También, pero ¿y cuál es la cuestión? ¿Cuál es la regla, ¿sí? Con la que estoy lidiando? ¿Cuál es la regla aplicable, ¿sí? La aplicación de esa regla al caso, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que se extrae de eso? Como por ejemplo, bueno, entonces la norma es violada, ¿sí? Entonces, esa operación lógica no se hace solo por citar un fallo o citar una norma, ¿sí? Ustedes necesitan bajar eso, por eso digo, bajar al caso, ¿sí? Y esto se relaciona con la cuestión de evitar lo que son las afirmaciones dogmáticas, es decir, que yo diga, bueno, esto claramente viola las normas, es una flagrante violación de las normas. Ok, ¿por qué? O sea, es decir, cuáles son las normas, cuáles son los hechos en este caso que, digamos, que te dan cuenta de que acá tenés una violación de la norma, ¿sí? Y qué es lo que yo en realidad espero que se haga en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto surge, ¿por qué? Porque esta es la norma, porque esta es la forma correcta de interpretar la norma, porque así lo interpreta la jurisprudencia. O sea, y ahí también tienen la cuestión de la jerarquización de las fuentes, ¿sí? Si solamente tienen no sé, para dar en apoyo de su argumento algo que surge de un artículo de doctrina, ¿sí? Va a ser más endeble que si eso surge de normas de jurisprudencia del sistema interamericano, de jurisprudencia de la Corte, de jurisprudencia de la Cámara. O sea, digo, ¿cuál es la jerarquización? ¿Sí? Y a veces puede ser que lo que surge de ese artículo de doctrina en realidad sea el resumen de todo esto. O sea, no es que sea un argumento, digamos, aislado, sino que sea correcto, pero evidentemente en la fundamentación va a ser mejor si yo tengo, si yo puedo brindar, digamos, fuentes de otro tipo, ¿no? Y no solamente, bueno, esto lo dijo fulano en un artículo publicado en tal revista jurídica, ¿sí? No significa que esté mal el argumento, pero va a estar peor, digamos, fundamentado, a eso voy. ¿Naida? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Analía, te quería hacer una consulta con esto que venís hablando del tema del planteo en el caso, o sea, no quedarnos o no explayarnos tanto en citar jurisprudencia y demás. Me surge ahora la duda mientras me voy armando, es la primera vez que rindo este tipo de examen, o sea, así técnico jurídico, y me surge la duda con uno de los temas que están planteados del temario, que es, por ejemplo, alimentos. Yo lo que puse a hacer, como llevo algunos casos de manera particular,
Me surge la duda, por ejemplo, si se planteara hipotéticamente un caso de alimentos de una persona con vulnerabilidad, o sea, puedo citar no solo para resolver el caso diciendo, bueno, como dijiste vos recién, esto viola totalmente tal normativa porque, y voy explicando y en el medio ir, no sé, se me ocurre, explicando por qué considero que esto es así, meter jurisprudencia, una doctrina o una norma internacional y decir, bueno, ¿y por qué el ministerio tendría que hacer esto de acuerdo a, o sea, digamos, esa sería la idea con cada uno de los temarios, o estoy entendiendo mal, o por cada tema varía la forma en que tendríamos que responder para sumar o no más puntos? No sé. No, esa va a ser la idea en general siempre, de vuelta, dentro del rol que les toque asumir según lo que surja, si, digamos, si es como patrocinante o si tienen que dictaminar como defensoría de menores, pero digamos, la idea va a ser esa. Yo no digo que no se tienen que, ojo con, porque vos arrancaste diciendo que lo de no explayarse en jurisprudencia, sino concentrarse en casos. Ojo, yo no estoy, o sea, justamente tienen que fundamentar, ¿sí? Los argumentos en normas, en jurisprudencia. No es que lo tienen que omitir, yo simplemente estoy al contrario, ¿sí? Es muy importante que lo incluyan. Simplemente lo que les digo es que tengan cuidado con cómo lo reflejan por una cuestión de espacio, ¿sí? Que no hace falta que transcriban parrafadas de fallos o de doctrina, porque les va a quitar espacio y probablemente ese espacio se lo quite al desarrollo, sí, del argumento, ¿sí? Pero la jurisprudencia tiene que desde ya estar presente, ¿sí? No sé si te respondí perfecto. Entonces, y para esto está bueno que se hagan también un esquemita, ¿sí? O sea, después de leer muy bien la consigna con el cartel luminoso que les puse al principio, también lo siguiente a hacer es ir armándose como un esquema, ¿no? De qué es lo que ustedes quieren abordar, ¿sí? Cuáles son las cuestiones por ahí que, si tienen para plantear cuestiones extrajudiciales o si tienen para plantear cuestiones, digamos, de abordaje del caso que puedan involucrar a otras áreas, otros organismos, tienen que hacer derivaciones, pero respecto de la intervención concreta que les toca a ustedes desde el rol que tienen que asumir, hacerse la estructura, ¿sí? De cuáles son los argumentos que van a desplegar, priorizarlos, ¿sí? Si tienen planteos subsidiarios, puede ser que tengan planteos subsidiarios, alternativos, excepciones que quieran plantear, nulidades, digo, estructurarse todo, ¿sí? Y después les va a resultar más fácil poder desarrollar cada uno de los argumentos. Dice María, muy útil el esquema, si no después te podés olvidar algo que querías poner, me ha pasado. Sí, tal cual, es esencial. Es esencial porque aparte, si no, lo que les puede pasar, por ahí ustedes lo tienen más o menos en la cabeza, pero si ustedes arrancan a escribir y por ahí no solo se pueden quedar sin tiempo, sino sin espacio y después es muy difícil volver para atrás, ¿no? Entonces, cuando ustedes con un esquema pueden ver y decir, bueno, tengo varios puntos, el espacio es limitado, ¿a qué le voy a dar prioridad? Porque si yo veo que es un caso que tiene muchas aristas que dan, esto que les decía, por ejemplo, que les permitirían hacer un despliegue muy completo de estrategias complementarias, ¿no? De derivaciones, y porque identifican todas las vulnerabilidades, las interseccionalidades, las tienen que identificar, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a escribir y a eso de repente le dedicaron casi todo el examen y no tienen un esquema, se van a perder que de repente por ahí les quedó media página para para desarrollar un amparo con una medida cautelar con un beneficio de litigar sin gastos, ¿me explico? Entonces, es eso, el esquema es esencial y para no olvidarse de nada, ¿sí? Total, ahí van a tener para anotar, se hacen el esquemita, ¿sí? Todos los puntos que ustedes, o sea, en frío piensan, ¿sí? De las cuestiones que tienen que abordar y después pasan a desarrollarlo. Bueno, ya que estamos con la cuestión de las diversas estrategias que van a desplegar, siempre piensen que los casos en los cuales les van a tocar intervenir son casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, abordar los casos desde esa perspectiva siempre es central. Acuérdense de las reglas de Brasilia, ¿sí? Sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, y no pierdan de vista intervenir con una perspectiva interseccional, no solamente con
digamos, la perspectiva de género que veíamos al principio, que incluso está expresamente ponderado en el reglamento, sino, bueno, esto, si hay niños, niñas o adolescentes que estén, digamos, involucrados de alguna manera, como decía Ale, la perspectiva de la diversidad cultural, si hay personas migrantes, ¿no? Bueno, todos los criterios de vulnerabilidad que tenemos en las reglas de Brasilia, personas con discapacidad, pero ténganlo muy en cuenta porque les va a marcar también no solo qué argumentos, digamos, argumentos que seguramente puedan sumar en su desarrollo, como esto que veíamos de, bueno, tengo que pedir que se le dé intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces para, digamos, para que se pronuncie respecto del interés superior de los niños en el caso. No solo eso, sino también la cuestión de si corresponde que hagan algún tipo de derivación, que le pidan intervención a otra área de la Defensoría, o mismo a otro organismo por fuera de la Defensoría. Ahí tengan, digamos, por eso yo les decía al principio que es importante la cuestión, conocer el marco institucional, es importante también conocer dentro del Ministerio Público de la Defensa qué herramientas tenemos, qué áreas hay, a dónde eventualmente puedo hacer una derivación, dónde puedo pedir un informe, un dictamen. Eso ustedes, eso también lo pueden ver en la página, ¿no? Bueno, pero la posibilidad, por ejemplo, de pedir una intervención al cuerpo de peritos y consultores técnicos, ¿no? De recabar prueba por ese lado, o de pedir informes a otras áreas especializadas en los distintos temas que puedan estar involucrados. Bien. Bueno, con respecto a los planteos extrajudiciales, ya lo mencionamos, ¿no? Pero también es importante que lo tengan en cuenta tanto para poder preparar la vía de que se trate, como para poder recabar prueba. No se olviden de, o sea, esto de la prueba justamente, o sea, dentro de todas las cuestiones que ustedes van a, pero, digamos, hipotéticamente pueden llegar a tener que plantear en un caso, van a tener que considerar en torno a lo central, que es la vía que ustedes elijan, también la cuestión de la prueba, ¿sí? O sea, si lo que les toca, que es lo más probable, es algún tipo de planteo o un recurso, ¿sí? O, digamos, algún tipo de planteo judicial, mismo podría ser eventualmente administrativo, si fuera, por ejemplo, un recurso contra una orden de expulsión que todavía esté en la etapa administrativa, pero digo, no deja de ser un recurso y digo, eso idealmente debería ir acompañado de pruebas, ¿sí? Entonces, el ofrecimiento de prueba también es un punto que ustedes deberían considerar abordar. ¿Qué prueba yo puedo ofrecer? Ahí, algo que no mencioné, los hechos del caso, obviamente, ustedes no pueden inventar o imaginar hechos que no surjan de lo que de la consigna que ustedes les den, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, pero sí con base en los hechos del caso, y lo que surja de ahí, ustedes pueden, de ahí mismo les puede surgir, digamos, ya que haya algunos elementos de prueba, y también imaginar qué otras medidas de prueba se pueden producir. Y luego, también en esta cuestión de la estructura, ¿sí? Y de los diversos planteos que tienen que introducir, no dejen de tener en cuenta los eventuales incidentes que se puedan plantear, ¿no? Entonces, la posibilidad de pedir medidas cautelares, el planteo siempre de un beneficio de litigar sin gastos, si están haciendo una intervención, algún tipo de acción judicial o de recurso judicial, el planteo de la reserva de caso federal, ¿no? Son como pequeñas cositas que, si ustedes se hacen el esquema, es difícil que se las olviden, por eso les puede ayudar ese método.
pero más allá, acá es como un equilibrio, ¿no? Que tenemos que encontrar. O sea, ustedes tienen como una especie de checklist mental, ¿no? Y en su listita, ¿no? De los temas que ustedes quieren abordar. Pero además de que estén los temas, sí, es importante cómo ustedes los desarrollan y digamos, desarrollan el argumento y lo fundamentan, ¿sí? O sea, tratando de piensen en esta estructura que les digo, ¿sí? De aplicar, de la aplicación de la regla al caso, ¿sí? De identificación de cuál es la cuestión, de cuál es la regla, de la aplicación al caso y de los fundamentos para que no sean afirmaciones meramente dogmáticas, ¿sí? Los fundamentos jerarquizados, ¿sí? Las normas, la jurisprudencia, y dentro de ese universo la doctrina también, pero dentro de ese universo, cuáles son las fuentes más relevantes, ¿sí? Para tener en cuenta. Bien, ya llevamos poco más de una hora, así que me gustaría ver si tienen preguntas, o sea, comentarios, si hay alguna duda también sobre algún tema que haya quedado dando vueltas. Doctora, Sí. en el caso, usted acaba de mencionar la reserva del caso federal. O sea, al mencionar que hacemos reserva del caso federal, también mencionamos la normativa en la cual se basa esta reserva. ¿Es suficiente o debemos mencionar doctrina, jurisprudencia también? No. Algunas cosas, por eso no les va a dar el tiempo ni el espacio y tampoco sería mucho más de lo que sería, de lo que uno haría en un escrito, no, pero sí, y también hay algunas cuestiones, no todas son esenciales, ¿no? Si bien eso después depende, digamos, de la ponderación que se hace en cada caso, yo les digo como para una respuesta lo más completa posible, ¿no? La reserva de caso federal siempre es, digamos, la tenemos que hacer, pero, digamos, es prácticamente una mención, no va a necesitar mucho desarrollo. Dolores dice, retomo la consulta de los compañeros sobre cuál es el canal de YouTube. Eso después se los comparten, no sé cómo lo comparten, Valentina, ¿se puede llevar lápiz y papel? Sí. Perdón, Sí. Ana. Lo María, de YouTube. no sabía que estabas. En YouTube, sí, pero pregúntame el canal. Estuve toda. Sí, después, por las mismas vías que les llegó el PDF con los links para conectarse al Meet, lo vamos actualizando y vamos colgando los links de cada charla de YouTube. Perfecto. Otra consulta, sí. ¿Qué tal, Analía? Otra consulta. Sé que vos dijiste que con el tema de los temas, perdón, vale la redundancia, no vas a entrar, pero es muy puntual la pregunta, si la sabes, si la puedes contestar bien y si no, no hay problema, que tiene que ver con la inclusión en el no penal federal de ejecuciones fiscales, que es como el tema que la mayoría de nosotros y nosotras menos maneja, incluso entiende los que están adentro del ministerio, que no es mi caso. Por lo que estuve leyendo, que desde el desconocimiento absoluto del tema, entiendo que hay dos puntos relevantes. Uno es la intervención que puede tener en, por ejemplo, la ejecución de una multa en el ámbito migratorio, y otro podría ser en el caso de lo que era el viejo defensor de ausentes, o sea, el ministerio como representante de el notificado ausente, que bueno, que cesaría la intervención, o sea, la función de la defensoría solo es tratar de notificar a la persona, digamos, en el resto de las cuestiones con contenido patrimonial, digamos, tratar de notificar a la persona, evaluar obviamente la legalidad, por ahí que no haya sido notificado solo por edictos y demás, y una vez que lo notifica y lo prueba en el expediente, ahí cesaría la intervención. Eso es lo que pude identificar, ¿no? Digamos, el tema multas en migrantes y el tema representante del ausente en los de juicios que no tienen mucho que ver con derechos humanos, digamos, lo digo así de una forma un poco bruta.
¿Hay algún otro punto más que deberíamos explorar dentro de lo que es ejecución fiscal? Mira, yo nunca, o sea, yo nunca hice ejecuciones fiscales, con lo cual sería bastante irresponsable de mi parte decirte si hay algo más o no, porque no lo sé. O sea, voy a ser sincera con eso. Sí sé que efectivamente es un tema en el cual son acotados los planteos que se pueden hacer y que suele ser puede ser en casos de ausentes, como vos decís, y después en los casos en general creo que no se hacen, o sea, no son casos en los cuales se hagan planteos de fondo, ¿no? Sino que las defensas que se pueden plantear son bastante acotadas. Eso es lo que yo tengo entendido. Lo que yo te recomiendo, porque yo digamos, no puedo responderte la pregunta, dos cosas. Por un lado, bueno, más allá del material que se pueda encontrar, sí que hay algún libro, algunos libros sobre este tema, pero si no, fíjate también en los informes anuales del MPD, bueno. ahí vos vas a poder ver cada año qué se informa respecto de los casos en los cuales haya tenido intervención la Defensoría de Ejecuciones Fiscales, para que veas, digamos, de qué temas suelen ser, ¿entendés? Me parece... Buenísimo, buenísimo. Bueno, en esta línea que vos mencionaste de mirar un poco el jurado, que yo lo hice, justo el jurado de no penal federal es La Rosa, que es el titular de la Defensoría de Ejecución Fiscal. Entonces dije, bueno, quizás nunca lo toman, pero este año lo toman, como que por ese lado. Pero bueno, dale, es útil el dato de los informes anuales, así que muchas gracias. Sí, por eso, más allá del material que puedan estudiar, que de vuelta hay libros y cosas, si quieren ver la cuestión más práctica, me parece que eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Gonzalo dice si hay algún formulario listo para recibir notificaciones de actualizaciones, no sé a qué se refiere. A cómo se enteran de esto, me parece. No sé. Aprovecho, ¿sobre refugiados tienen alguna pregunta? ¿Sobre los temas de refugiados o inmigrantes? Bien. Sí, bueno, sí. Analía, tengo una consulta. En este sentido, o sea, vamos porque nunca había leído sobre migrantes y refugiados. Busco solamente, o sea, puedo tener como material para de lectura y demás, la ley, o dónde podría encontrar un poco más de información como para profundizar, digamos, como para tenerlo también el material. Sí, yo te diría la ley, pero además en el repositorio del MPD tenés tenés algunos boletines sobre migrantes con jurisprudencia, o sea, hay bastante jurisprudencia, incluso varios fallos de la Corte sobre temas migratorios. Ahí, como dice Ale, hay un boletín exclusivo, sí, hay uno que es bastante reciente, después hay otros más viejos, tienen también de jurisprudencia internacional, hay algún boletín sobre, porque también hay mucha jurisprudencia internacional en temas de migrantes y de refugiados también, del sistema interamericano, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay bastante, con lo cual eso sería recomendable que lo tengan. Yo no me quedaría no se queden solo con la ley, porque les va a faltar, o sea, necesitan poder ver cómo eso cómo se interpretan en la jurisprudencia, ¿sí? En el caso ahí preguntaba alguien en el chat, implicancias del DNU que afectó a la normativa de refugiados. Con respecto a eso, sí, en octubre se publicó, entiendo que se refiere, Paula, al DNU 942 del 2024, que modificó el procedimiento recursivo de la ley de refugiados. Ustedes van a ver, o sea, si llevan la versión actual de la ley al examen, va a tener incorporada obviamente la reforma
del DNU. Acá lo que tienen que saber por lo pronto es si, a ver, si a ustedes les llega un caso que está notificado hoy, ¿sí? De un rechazo de una solicitud de asilo, el procedimiento recursivo que tenemos vigente hoy es el que impuso el DNU, ¿sí? Que es una modificación al artículo 50 de la ley 2665 y que establece como recurso un único recurso directo a la Cámara Federal competente, con un plazo de 5 días. Allí tienen, digamos, todos los, la forma de interposición, se presenta, no se sortea directamente en el Poder Judicial, sino que se presenta en la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, en el organismo administrativo, que es el que lo remite. Tiene algunas particularidades, véanlas bien, y lo que tiene este DNU es que es susceptible de formularle cuestionamientos a su constitucionalidad, ¿sí? Tanto por la forma en la que esta reforma fue implementada a través de un decreto de necesidad y de urgencia. Siempre que tengamos un decreto de necesidad y de urgencia vamos a poder analizar si se dieron los supuestos constitucionales que habilitan el dictado de ese tipo de decretos, ¿no? Entonces, y en este caso es posible decir que no, digamos, está acreditada la necesidad y la urgencia, y por el otro lado, qué planteos se pueden hacer constitucionales también respecto de las afectaciones al debido proceso que esta reforma implica, ¿no? Y en comparación también a lo que era el procedimiento anterior, donde teníamos un recurso administrativo, que era un recurso jerárquico, y luego la posibilidad de impugnar judicialmente, de acuerdo a las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se aplican de manera subsidiaria, y teníamos la posibilidad de hacer la impugnación judicial del acto administrativo en primera instancia, luego la posibilidad de apelar ante la Cámara y eventualmente la Corte. Entonces, ahí hay problemas, digamos, vinculados al plazo razonable, por lo acotados que son los plazos, porque se impone un proceso sumarísimo ante ser ordinario, la cuestión de la eliminación de la doble instancia, porque se va directamente a la Cámara, y después lo que queda es el recurso extraordinario, que no califica como una segunda instancia. Y una de las cuestiones más graves que tiene esta reforma es que le elimina el efecto, o sea, el artículo 50 en su redacción original establecía el efecto suspensivo de los recursos administrativos y judiciales, ¿sí? Lo que hace el DNU es solamente le asigna efecto suspensivo al recurso directo ante la Cámara, pero al recurso extraordinario federal y al recurso de queja ante la Corte les asigna efecto devolutivo. Entonces, esto, más allá de que se modificó el efecto de los recursos tal como está plasmado en el artículo 50, viola otras normas, no solo de la ley de refugiados, sino también de los tratados internacionales, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que es la prohibición de devolución. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el recurso no tiene efecto suspensivo, los derechos que da la ley y que da el tratado, que están, digamos, que se mantienen incólumes, se desvirtúan, porque eso significa que una persona con una sentencia de Cámara desfavorable está en condiciones eventualmente de ser devuelta a su país de origen, pierde esa protección contra la devolución, que es la principal protección que da el régimen de protección de refugiados. Entonces, esos son como los distintos problemas a grandes rasgos que tiene esta reforma. Entonces, yo lo que les decía es, a ustedes les puede llegar un caso donde hoy se notifica, ¿sí?, una resolución de rechazo de una solicitud de refugio, y eso lo tengo que recurrir, y el recurso que hoy tengo es este recurso, ¿sí?, del artículo 50 de la ley 2665, entonces yo voy a tener que hacer ese planteo en la forma en que me lo dice el artículo 50, y más allá de cuestionar la decisión de fondo, ¿no?, de cuestionar que en realidad me tendrían que haber reconocido como refugiada, yo de manera previa voy a, digamos, sería bueno poder introducir los cuestionamientos constitucionales a la reforma del DNU y a este recurso, y pedir que eso
en realidad tramite de acuerdo al procedimiento que estaba en el artículo 50 sin la reforma, ¿sí? Lo otro que puede ocurrir, esto se los digo digamos, de que es la práctica, de lo que nos pasa en la práctica, es un caso que ya, en el cual la persona ya haya presentado un recurso de manera previa a la reforma, ¿sí? O sea, que el caso ya estuviera en una etapa de impugnación, tanto administrativa o judicial, y que lo que se esté planteando es la cuestión que surge del artículo 5 del DNU, que establece que los procedimientos administrativos y judiciales en curso deben adecuarse al DNU, ¿sí? El artículo 5 no explicita cómo tiene que ser esa adecuación, no dice cómo, no dice quién tiene la carga de hacerlo, etcétera, pero lo que ocurre en la práctica son dos cosas, o sea, puede pasar que haya un caso que ya esté judicializado, sí que ya, digamos, se esté tramitando la impugnación judicial del acto administrativo que rechazó la solicitud de asilo, que eso ya esté judicializado desde antes del DNU, ¿sí? Y que el Estado se presente en ese procedimiento judicial a pedir que el procedimiento se adecue a lo que establece el DNU, ¿sí? Entonces ustedes ahí podrían plantear, digamos, los cuestionamientos no solo a esa pretensión de adecuarlo, ¿sí? Por ya tener, digamos, pasos cumplidos dentro del procedimiento, si ustedes ya lo habían recurrido válidamente, sino también plantear la inconstitucionalidad del DNU, y por otro lado, también lo que puede ocurrir es que haya un caso en el cual a la persona se le había rechazado la solicitud de asilo, presentó un recurso jerárquico, ¿sí? Que era el recurso administrativo que estaba previsto en el artículo 50 de la ley en su redacción original, ¿sí? Que estuviera esperando la resolución de ese recurso, ¿sí? Y que ahora el Estado considere que como esa persona no se presentó dentro de los 5 días de entrada en vigencia del DNU, a presentar un nuevo recurso directo, ¿sí? Que le quedó firme el rechazo, ¿sí? Entonces, ahí también se puede cuestionar esa interpretación del artículo 5 del DNU, ¿sí? Plantear la inconstitucionalidad del DNU y que en realidad, digamos, no se puede considerar firme ese rechazo de pleno derecho, ¿sí? Que no es eso lo que surge del DNU, por un lado, pero además que sería una interpretación inconstitucional. La ley es la ley 26.165 y el DNU es el 942 del 2024. Ahí pregunta Marina si pasa algo similar a lo que pasó con el DNU que se derivó de migraciones, ¿no? Sí, es similar, tiene algunas diferencias. Bueno, por lo pronto es similar en cuanto que es un decreto de necesidad y urgencia, y que tiene esta lógica de cortar recursos, achicar plazos, etcétera, al igual que lo que era el DNU 70 del 2017, tiene esta misma lógica de que se presenta ante la autoridad administrativa y la autoridad administrativa lo remite con un informe y los plazos son todos muy breves, pero tiene características que lo hacen peor todavía, porque en el caso del DNU 70 todavía había un recurso administrativo, recursos judiciales, y en el recurso judicial estaban las 3 etapas, digamos, y seguía teniendo efecto suspensivo. Todos los recursos tenían efecto suspensivo. Entonces, en varios aspectos, esta reforma es peor todavía. No sé si contesté más o menos, si se entendió algo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, yo quedo a disposición. Después les vamos a pasar los enlaces también a ver, Florencia pregunta, ¿se introdujo alguna reforma recientemente en materia de migrantes? No, la ley de migraciones desde que se derogó el DNU 70 del 2017 no volvió a sufrir modificaciones. Si bien, bueno, habrán visto en los medios que siempre se está hablando de esto, sí lo que hubo, pero bueno, no es, cuento
por ahí más a título anecdótico, justo el otro día, pero esto no es competencia federal, ¿no? Pero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una resolución que regula el procedimiento para lo que sería la atención en los hospitales y en el servicio de salud pública de la ciudad de las personas que no tienen DNI, ¿sí? Y define a las personas que no tienen DNI en términos amplios como, bueno, quienes sean turistas, quienes estén, digamos, por periodos breves, pero incluye también a las personas que tienen residencia precaria, ¿sí? Entonces, bueno, esa reforma, digamos, y apunta a que las personas, digamos, se paguen la atención eventualmente o que la cubra las autoridades consulares, ¿sí? El país de nacionalidad de la persona. Esa norma tiene varios problemas, digamos, más allá, problemas de constitucionalidad vinculados a la igualdad ante la ley y a lo que establece la propia ley de migraciones en los artículos 6 y 8 respecto de la situación, digamos, de la condición migratoria de las personas y el acceso a derechos, pero además también tiene problemas puntualmente en lo que es la exclusión de las personas con residencia precaria, que son personas que residen generalmente en el país hace mucho tiempo y también que incluye a personas que pueden ser solicitantes de asilo, que tienen derecho a no contactarse con las autoridades consulares de su país. Entonces tiene varios problemas la norma, pero esa norma en realidad es una norma del gobierno de la ciudad, por lo tanto no va a ser competencia de una defensoría federal, ¿sí? De todas formas, bueno, la menciono porque preguntaban por las reformas vinculadas a temas migratorios, va en línea con algunas reformas que hay en otras provincias, pero sí está bueno tener en cuenta esto que les decía de que el caso que a ustedes les toque puede ser que se cruce, ¿sí? Con otras variables que puedan ameritar una derivación. Entonces puede ser que tengamos una orden de expulsión de una persona migrante que tiene problemas de salud, ¿sí? Entonces está bueno, digamos, estar atentas a esas cuestiones, pero después en la ley de migraciones recientemente no sufrió modificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les decía que entonces les vamos a facilitar después igual los enlaces a los que hice referencia, que algunos los pasamos por el chat y otros no. Y bueno, quedo a disposición si tienen después alguna otra consulta, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, espero que haya sido útil y bueno, nos estamos viendo y muchos éxitos, ¿sí? Gracias. Chao, buen fin.